para esa tarea agarré y fui al cine y fui a ver Star Wars, no te miento, yo las conté 13 veces al cine, con un cuaderno a escribir el guión a mano. Y yo recuerdo haberlos visto en el escenario y eso me voló la cabeza. Dije, estoy aquí al lado de ellos. El mismo escenario donde me presenté. Un Era, rato era después, ajá. un rato antes. Entonces eso era como que, ok, esto no es algo como tan etéreo. Estoy participando en la creación de comedia, lo estoy presentando frente a personas y un público que respondía positivamente a lo que estábamos creando, Ujú. ¿sabes? Que Esa misma gente que se reía de estas estrellas en formación, se estaban riendo de nuestro proyecto. Entonces, ujú. eso a mí también como que me llenó de esperanza. Bienvenidos todos a otra semana más en Personal Upgrade Academy, un espacio creado para semana a semana sentarme con personas de todos los caminos de la vida, conocer sus aciertos, sus fracasos, sus errores y en fin su historia, porque en este espacio creemos fielmente que las historias siempre tienen algo por enseñarnos, que todo el mundo tiene una historia por contar y que si nos sentamos y prestamos atención siempre tendrán herramientas, consejos, mensajes que nos harán seguir creciendo personal y profesionalmente. Episodio de hoy, a toda la comunidad que ha estado con nosotros, ya ustedes lo saben, este es el episodio, ya rompimos la meta que queríamos, episodio número 101. Y a todas las personas que están por acá por primera vez, bienvenidos a Personal Upgrade Academy. Recuerden que nos pueden buscar en todas las plataformas, TikTok, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Overcast, a donde tú quieras nos vas a encontrar como Personal Upgrade Academy. Así que puedes ir por allá, dale like, suscríbete, etcétera, para que no te pierdas todos los episodios que salen lunes a lunes. Con eso dicho, vámonos al episodio 101. Hablemos un poco antes de presentarles al invitado del día de hoy, un poco lo que vamos a estar hablando. Es un tema que llevo muy cercano a mi corazón, es un tema que desde pequeño también he estado involucrado con y que cada vez que me siento con una persona que de una forma u otra ha trabajado en esta industria, ha aportado a esta industria, es una conversación muy placentera para mi persona porque creo que uno, son personas que cuando se vinculan con esta industria son personas sumamente apasionadas, porque las personas que están, o la mayoría de las personas con las que he conversado aquí, son personas que realmente viven lo que hacen. Y dos, cada una de estas conversaciones me emociona porque cada vez veo más y más de las cosas que están sucediendo en el país y más agarro perspectivas del potencial que tiene esta industria dentro de nuestro país. ¿De qué estoy hablando? De la economía naranja, del entretenimiento, de la producción, del arte. Es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy y para eso nos acompaña el invitado Simón Tejera Gili. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación. Genial, felicidades por el episodio 101. Gracias. Genial, yo estaba de hecho viendo Personal Upgrade Academy ahí en Spotify, ¿sabes? Le di como el scroll y de la nada veo que tienen 100 episodios, brutal. Gracias por tenerme acá. Cómo no, gracias a ti por el espacio. Y vamos de una vez, siempre me gusta, para que las personas, habrán algunos que te conocen, otros que no, siempre me gusta crear un poco del background de con quién estoy hablando. Como mencioné, has por muchos años trabajado en el área del arte, el entretenimiento, como productor, escritor, guionista. Tengo que reconocer y decir aquí frente a cámara que soy hiper fan de uno de los proyectos que tú creaste. Me encantaba, siempre me pareció demasiado genial los guiones, que eran novedoso, el ñeque. Sí. Em, pero antes de que entremos en ese tema y entendiendo que has estado rodeado de ese tema por mucho tiempo o durante muchos años, quiero irme un poco atrás para entender. Simón, de pequeño, de niño, de pelado, ¿de dónde vino el tema del arte? ¿Papás, mamás? ¿Fue una curiosidad? ¿Fue algo que conectó contigo? ¿Cómo pasó? Bueno, yo creo que dentro de mi familia hay dos aspectos que creo que me llevaron al camino donde estoy. Uno es que, bueno, de salida, por lo menos de parte de mi familia paterna, eran muy expresivos. Y mi papá en especial era como muy... La manera en que él cuenta los cuentos es... pareciera casi como si los tuviera... ¿cómo se dice? Los hubiera practicado antes, pero no. Espontáneamente la manera en que cuenta las cosas es muy entretenido. Eso por un lado, mi mamá también es medio goofy en la manera en que ella cuenta sus chistes y yo creo que eso como que estaba metido en mi ADN desde pequeño. Y también mis papás siempre creyeron en el arte como una manera de expresión. Ujú. Recuerdo a mi papá desde que yo estoy muy chiquito que como que le dedicó un espacio a la casa para hacer cuadros. Mis padres me metieron en clases de música cuando era muy pequeño. Aprendí a tocar el piano y la guitarra. Entonces, digamos, mi ambiente tenía esos elementos dando vueltas por ahí.
Y yo recuerdo siendo muy pequeño que también me gustaba mucho entretener a mis hermanas. Tengo dos hermanas menores con mis ocurrencias, ¿sabes? Para darte un ejemplo, de que yo sabía cómo hacer que mis brazos fueran completamente como dos trapos y me movía de un lado para otro y eso las hacía reír Ok. y eso como que eh, eso me llevó a ese camino. Eh, Creciendo en la escuela me di cuenta que era muy bueno con las palabras. Escribía y la gente Mm. como que... Yo a veces escribía cuentos y me ponían al frente del salón como a leerlos y eso entretenía a las personas. ¿Qué edad estamos hablando para saber qué tan Ahí, niño, qué tan grande? a ver, y puedo estar hablando de quinto grado, sexto grado, Wow, o sea, bien niño todavía. bien niño. Y recuerdo que también para esa edad, supongo que una tía mía que se llama mi tía Marcela, ella creo que vio esas cosas en mí y me regaló una cámara de grabar de cassette, Ok. una cámara de video digital, pero de cassette, y con eso yo empecé a también experimentar a ese de sexto grado. Y fue para esa época también, cuando ya crucé a primer año en secundaria, que me llamaron a mi primera obra escolar. A mí me había ido muy bien en los juegos florales, en la escuela, en sexto grado, como que había hecho un discurso y como que algunos profesores lo habían notado. Y me llamaron a mí para estar en la primera obra eh, en la que protagonicé. Hice Scrooge en A Christmas Carol, en la Ajá, Oxford Scrooge, International claro. School. Esa la hicieron de hecho en el Teatro Gildeancon y ya para entonces, como que los elementos en los que yo me iba a desarrollar ya estaban como en el semillero, por así decirlo. Ujú, Así ujú. que no sé si quieres que siga hablando un poquito No, acerca no, de no, eso. o sea, quería entender porque siempre me gusta, porque es curioso, aquí yo me he sentado con personas que hoy día están ejerciendo en algún lugar o están practicando algo o han pasado años de su vida dedicado a algo y cuando le pregunto esta misma pregunta como para poner las bases y que personas que tal vez no tengan tu background sepan cómo fue su proceso para llegar a... Siempre pregunto porque hay personas que me han dicho, no, mira, fue una vaina muy coincidencial. O sea, Sí, fue una cosa que me topé con. Otras personas, no, que vino de familia. Otras personas, no, que tenía un amigo que fue el que me presentó a esto. Entonces siempre me gusta entender de dónde vino porque eso me da un poco de luces de desde cuándo lo haces, cómo fue tu introducción al tema y también a las personas que están escuchando les da un poco de luces de que hay cosas con las que tal vez no te has encontrado o ya te encontraste en tu vida que más adelante pueden ser lo que terminas haciendo y te terminas exacto. dedicando. Entonces, ya veo que, si bien es cierto, no es que había un artista per se en tu familia, como No. que mi padre era músico, o mi madre fue actriz, o mi abuela fue actriz, o lo que sea, sí tenías esos elementos de que tu papá era un tipo muy jocoso, tu mamá también tenía su forma muy particular y tú lo comenzaste a disfrutar poco a poco y fuiste explorando hasta que tuviste ese encontrón con una primera obra que Sí. mencionaste sexto grado, primer año, por Ajá. ahí. De hecho, ahora que me acuerdo, en sexto grado como que la promoción entera hizo una obra de teatro. Agarraron el episodio uno de Star Wars, Ok. la película que había Ajá. salido en esa época, y dijeron, vamos a hacer la obra de teatro. Y agarraron a los tres salones de sexto grado, y mi rol en esa vuelta fue de director. Agarraron a tres No te directores, creo. otros dos muchachos y yo, y nosotros éramos los directores. Y yo recuerdo que yo para esa tarea agarré y fui al cine y fui a ver Star Wars, no te miento, yo las conté 13 veces al cine, con un cuaderno a escribir el guión a mano. Mentira. Porque en esa época yo no sabía cómo conseguir esas cosas por internet. El internet apenas estaba No, 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 empezando, no había tampoco los, que... los guiones no los podías bajar, pero yo fui al cine y copié el guión entero en un cuaderno. Qué locura. Y yo creo que en base a eso trabajamos, pero eso fue en sexto grado. Ya en primero entonces me metí en el asunto este de actuar. Claro, entonces, bueno, claramente cuando un niño de sexto grado va donde los papás y los molesta para que lo lleven 13 veces al cine, había algo ahí que te llamaba la atención. O Sí, sea, sí. había algo ahí que te gustaba y como dices, me gustó lo que dijiste porque personalmente yo lo encuentro así también. El arte sin duda, cuando lo vives, porque una cosa es vivirlo como artista y haber hecho arte por muchos años de tu vida o haber entrado al mundo del arte, y otra cosa es cuando te lo dicen también, pero muchas veces sí se escucha eso que dices de que el arte es una forma de expresión. Ujú. Una cosa es cuando lo vives y sabes que realmente para mí personalmente fue la magia. Siempre me ha gustado actuar, siempre me ha gustado actuar. Comencé a actuar a los 4 años porque mi bisabuela era escritora y poeta, mi abuela fue actriz de teatro toda su vida, mi madre le encantaba y le fascinaba la música. Yo crecí viendo a mi abuela actuar, entonces comencé a actuar de muy niño, pero era una cosa que hacía de forma esporádica, pero la magia fue mi escapatoria, digamos, a los 12 años para expresarme a través de la magia. Entonces, me gustó como lo dices, porque sí, el arte es una forma de expresarse en cualquiera de sus vertientes, pintura,
música, actuación, dirección, magia, showmanship, lo que tú lo quieras Sí, llamar. Es algo, o sea, me gusta que lo hayas mencionado porque sí, y porque creo que tiene un valor también en los jóvenes que muchas veces no encuentran una forma de tener esa voz o algo, saber que el arte es una de esas posibilidades, ¿no? En la sí. danza, en la música, etcétera. Em, entonces, siguiendo construyendo esta línea, ya vi el punto a donde comienzas a enamorarte o cómo Mm, comienzas a enamorarte del arte. Y luego uno sigue pasando por su juventud y demás. Y llega un momento donde uno tiene que tomar una decisión crítica, importante, en un momento tan joven de tu vida que es qué voy a estudiar. sí. Quiero saber, creo saber la respuesta, sin embargo, no estudiaste algo per se saliendo de la escuela que tenía que ver con arte, ¿no? No. Estudiaste para ser abogado. Empecé a estudiar para ser abogado y para Ok, eso tomé una licenciatura en ciencias políticas con la mira de especializarme en leyes. ok, Ni siquiera en Panamá, en Estados Unidos era como que mi línea. ok, Eh, y, y en ese momento, como dices, hay un momento donde tú tienes como que decidir. Yo tenía como esta fuerte atadura a las artes y el trabajo ese que estaba haciendo, pero toda mi vida. Y digo, esto no es para, digamos, criticar a mi entorno, pero sí, y entiendo sus razones, siempre me dijeron de que eso en verdad no, no te ¿cómo va a vas? No sustentar. te va a sustentar, ¿cómo vas a vivir de eso? Aquí en Panamá en específico, es que es muy Ujú. difícil, etcétera. Así que yo siempre como que lo tuve en la parte de atrás de mi mente, es que bueno, voy a dejar esto a un lado, pero siempre lo voy a desarrollar, digamos, aparte de mi profesión principal. Ok, Entonces, cuando ok. me fui a estudiar con la idea de convertirme en abogado, pero yo creo que esa parte de mí inevitablemente seguía palpitando Y jalándote. y jalándome de una manera que cuando llegué a la universidad, aunque estaba yendo a clases, etcétera, la única actividad extracurricular que agarré fue que me metí en un grupo de teatro con otros Qué comediantes. brutal. Entonces allá estuve haciendo comedia sketch, escenas cortas de comedia. Ajá, Armábamos un show 2 veces al año, uno por semestre, y se ok. lo presentábamos al resto de la universidad. Y de hecho, incluso viajamos al Festival de Comedia de Universidades que se hacía en el noreste de Estados Unidos y nos presentamos ahí al lado de otras 20 Qué universidades, de que locura. junto con otros comediantes establecidos que en esa época se estaban haciendo nombre. Yo no sé si conoces, por ejemplo, a Donald Glover, Sí, a.k.a. sí, Childish Gambino, claro. que en esa época estaba en un grupo de comedia que se había hecho el nombre a través de YouTube. Ellos tenían un programa que se llamaba, creo que era Derek Comedy. Y además de hacer sketch, hacían improvisación. Y en ese festival de comedia ellos fueron y, y yo recuerdo haberlos visto en el escenario y eso me voló la cabeza. Dije, estoy aquí al lado de ellos. El mismo escenario donde me presenté. Un Era, rato después, un, ajá. un rato antes. Entonces eso era como que, ok, esto no es algo como tan etéreo. Estoy participando en la creación de comedia, lo estoy presentando frente a personas y un público que respondía positivamente a lo que estábamos creando, Ujú. ¿sabes? Esa misma gente que se reía de estas estrellas en formación, se están riendo de nuestro proyecto. Entonces, Ujú. eso a mí también como que me llenó de esperanza. Y cuando me gradué y regresé a Panamá, eso como que me dio, digamos, la valentía para decir, yo creo que yo puedo construir algo aquí. Ok, ok. Creo que ahí dijiste algo que como una persona que ha hecho arte también lo digo, ese feedback que te da el público, esos aplausos, ese en cierto punto, ese feeling que te da eso, ese es el alimento del artista, ¿no? O sea, cuando tú pasas horas de horas, porque creo que cuando lo ves de afuera no te das cuenta las horas que hay detrás de preparar un guión, de preparar una obra, de preparar un show. La gente va, se ríe, disfruta y hay mucha gente que aprecia el arte y lo disfruta y hay otra gente que tal vez lo mira como que, ah, bueno, debe ser algo fácil de hacer o debe Ujú. ser algo que no lleva tanta preparación como sentarme a preparar una propuesta de un negocio, Ajá, ¿sabes? exacto. Entonces, cuando tú, como persona que ha puesto las horas que has puesto en crear ese show y demás, tienes ese feedback de que es bien recibido, como dijiste, eso te alimenta esa, digamos, esa valentía o esas ganas de decir, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer.
Claro, Entonces, ahora que lo dices acerca de como el paralelo con los negocios, es como que, ok, cuando tú estás en un negocio y eventualmente incluso en la carrera creativa tú tienes que aprender acerca de negocios, ujú, eh, ujú, digamos en tu negocio, la respuesta que te da el mercado en términos de ventas o que te digan que tu producto está bueno o que tu servicio está bueno, es ese feedback que los que estamos en un escenario recibimos a través de los aplausos y las risas. ajá, ajá, Entonces, como que cada industria tiene como su métrica. Y para los que hacemos teatro y los que estamos en comedia, principalmente o específicamente, esa risa es como el voto inmediato. ¿Sabes? La ajá, respuesta inmediata de lo que estás haciendo está funcionando. sí. Y es alimento, es el alimento del artista. Mm. Y curiosamente, y en tu punto específico que haces teatro y haces comedia, es muy instantáneo. Ujú. Más que todo en la comedia. Sí, sí, Con el teatro como que tal vez esperas un rato y medio que se acaba un acto y entonces la gente te sí, aplaude. sí. Pero en comedia es De un una vez. feedback, es un loop instantáneo y non-stop. Y creo que eso también te da, cuando ya comienzas a tener como esos nuances de entender al público, comienzas a ajustar, aprender, aprender. Y ahí te vas, ¿no? Es como un ciclo continuo de mejora dentro de tus propios sketches, tu forma de escribir, también el público, el saber leer el público. Y hay tantas otras cosas que uno aprende arriba de un escenario. Pero quería tocar el punto, dijiste, tienes esta experiencia, te habías ido a estudiar afuera con algo que en tu momento dijiste, bueno, me voy por Ujú. esto, pero comienzas a vivir las experiencias de, me fue bien, disfruté, hice comedia, estoy haciendo algo que de verdad me llama, o sea, que me jala por aquí hacia ese tema. Ujú. Llegas a Panamá y cuando llegas a Panamá, obviamente hay como esa lleno, Ajá, o sea, ¿qué hago? ¿Hago lo que debería, entre comillas, sí. hacer o hago esto que me está llamando? Cuéntame un poco y siempre me gusta hablar como de los momentos de incertidumbres que ha sentido la gente o esos momentos de decisiones difíciles, porque hay personas que nos pueden estar escuchando independiente de la edad que pueden estar por saltar o estaban por saltar y se echaron para atrás. Ujú. Cuéntame si recuerdas ese momento en donde comenzaste a decir o cómo lo tomaste. Dijiste, bueno, me voy por acá, que es lo que debería hacer, pero en los momentos que tengo disponibilidad o tiempo o los fines de semana sigo puliendo esto hasta donde pueda hacer la transición. ¿Cómo fue para ti? Yo tuve un espacio de tiempo en donde lo pude pensar y donde pude intentar algo que me diera una pista. ¿A qué me refiero? Yo, después de haberme graduado, regreso a Panamá, pero de todas maneras tenía la intención de seguir estudiando afuera, Ok, una carrera de leyes. Y estando acá, lo primero que empiezo a hacer con ese tiempo que me queda es que empiezo a crear el ñeque. ajá, Yo había regresado de la universidad con dos habilidades aprendidas. Una, me había graduado con mi licenciatura de ciencias políticas, así que entendía de política, etcétera. Y también había como formado esta habilidad para comedia y escribir principalmente. ok, Y como que la sátira política era uno de esos temas que me llamaba mucho la atención. Yo había crecido alrededor de gente como Jon Stewart, que era el que estaba antes de Trevor Noah en The Daily ujú, Show, ujú, Colbert, toda otra serie de comediantes que también hacían temas de política. Bill Maher también es otro que está dando vueltas todavía por acá. Em, eh, eh, Garzón en Colombia, por ejemplo. Todos esos yo los seguía. eh, y yo decía, es que bueno, en Panamá se está haciendo eso tanto. Yo recuerdo que La Cáscara era como el referente sí, de la sátira política en Panamá, pero yo había sentido que La Cáscara como que había dejado de hacer eso un poco. Después lo retomaron, ellos tienen como olas, a veces lo hacen y a veces no. Pero yo dije, oye, yo creo que yo puedo hacer algo en ese espacio, yo creo que puedo como que meterme. Y cuando regresé tuve como ese espacio entre la universidad y la especialización en Derecho. Empecé a construir el ñeque. Yo había hecho un blog, era escrito, noticias satíricas escritas. Desde que estaba en la universidad lo había empezado. este blog estamos hablando, ¿dónde se montaba el blog en ese momento? Eso No, eran no era Blogspot, eso no era Facebook no en todavía. Blogspot. O Ok, sea, ok, Blogspot tenía, y ahí subía el ñeque y lo leían como 10 personas, yo creo. Y ok. una de estas 10 personas eh, era mi socio, Daniel Lopera, con el que construimos el Claro, ñeque. claro, Yo dije que, claro. hey, ¿cuándo vas a seguir? Porque como que yo dejé de escribir, era muy esporádico, no lo hacía consistencia. Y dije, ¿cuándo lo vas a hacer? Que de hecho, para los que siguen el ñeque todavía,
sigue siendo inconsistente. Pero, pero sí hay, eso es lo importante. Pero Daniel dice que cuando vas a sacar otro artículo, y yo dije, man, es que yo creo que la gente como que no lo está leyendo. Yo estoy pensando en hacerlo en video. Y Ok. Daniel estaba estudiando producción de televisión. Y él estaba en Panamá en ese momento. Y el man levantó la mano y te Y dijo, dije, yo te ayudo. Y que dale, necesitamos una cámara. Yo tengo una cámara por ahí guardada, la puedo buscar. No me acuerdo cuándo fue, dije, cómo fue la cosa. Y buscó la cámara. Y es que, ¿y dónde filmamos? Y buscamos a nuestra amiga Mintoy Sanjur, que nos ayudó en ese lo momento, máximo, que nos dio un espacio en la sala de su casa. Dije, pueden grabar aquí, que dale. Y ahí en el 2013 creo que hicimos el primer episodio del Ñeque. Ok. Y entonces con eso empezamos. Ahora, me tocaba tomar la decisión de, bueno, ¿te vas a ir a estudiar o qué? Y cuando el Ñeque empezó a tener auge, nos montamos en... eh, nos montamos en Quien Te Ve en esa época, creo que estaba Ujú. empezando. Nos llamó Diego Valdía, que estaba también empezando su programa Quien Te Ve, y dijo, dije, Correcto. oye, tengo un espacio para un segmento de ustedes, ¿quieren estar? Dije, dale. Y empezamos a ver la acogida del público, al mismo tiempo que yo como que empecé a también seguir el teatro en el Teatro Gilde Ancón. Ajá. En el Teatro Gilde Ancón, de hecho me llamaron porque una persona que estaba encargada de sonido en esa obra se llamaba, creo que Murder at the Howard Johnsons. Estaban haciendo esa obra en el Guild y Fernando Dreyfus, que estaba haciendo sonido en esa presentación, dijo, dije, oye, yo no voy a poder este fin de semana porque me pasó tal cosa. Y yo dije, dale, yo te cubro. Y me metí a hacer sonido, simplemente tenías que hacer, dije, hacer los sonidos en ciertos momentos. Y me metí en el mundo ese del Teatro Guild y empecé como a participar en backstage, en luces, me metí a hacer un extra en un especial de Navidad, después me llamaron para otra obra y ahí empecé a actuar. Entonces, el Ñeque estaba empezando a agarrar tracción, estaba entretenido con el teatro y decidí, ¿sabes qué? En este momento, o sea, yo lo sentí, fue como que este es el momento donde tú te haces la pregunta de, voy a arrepentirme de no haber intentado, porque yo Ajá. siempre puedo regresar a la carrera De la abogacía. de la abogacía, que de hecho, spoiler, lo he hecho ahora, Ok. pero bajo mis propias convicciones, Ok. más que por las presiones sociales. Ok. Porque si hubiera sido por las presiones sociales o las presiones de mi entorno o Se- de mi se- padre, que lo entiendo, estaba súper asustado con la decisión que yo estaba tomando, eh, seguro lo hubieras detestado en el momento, lo hubieras resentido. sentido, ¿sabes? Hubiera visto a estas otras personas que se han desenvuelto en ese espacio, hubiera dicho, dije, yo pude haber estado ahí arriba. Y fue como que no, esa fue la decisión correcta. Ahora que puedo, ahora que no tengo hijos, no tengo familia, estoy joven, tengo energía, me puedo parar de cualquier caída, o sea, Ujú. volver a levantarme de cualquier caída, Ujú. ahora es que lo puedo hacer. Claro. Eh, y para atarlo con lo que dijiste al principio de este segmento, si hay gente que está pensando en cuándo hacerlo, ahora, no importa qué edad tengas, ahora, si lo estás pensando y estás dudando, hazlo ahora porque después va a ser más tarde. Claro. Y tal vez lo puedas hacer más tarde, sí, y no estoy diciendo que no tengas como eh, ciertas dudas o ciertas presiones muy reales que no te permitan hacerlo, pero entre antes lo puedas intentar, mejor, porque tal vez fallas y fracasas catastróficamente, pero lo intentaste ahora y no después, donde esa caída puede ser más dura o te puedas levantar no te puedas levantar con tanta facilidad. Entonces, Claro. yo creo que yo sí tomé la decisión correcta en haberlo hecho en ese momento. Pero sí, fue como saltar al lado hondo de la piscina. O sea, yo recuerdo ese momento. No es una decisión fácil, pero de todas maneras fue la decisión correcta. No, y me gusta cómo lo planteas del hecho de que creo que más que una caída de fracasar catastróficamente, si pasa que muchas veces, y es una montaña rusa, o sea, vas a tener momentos buenos, momentos malos, momentos buenos, momentos malos. Yo creo que la caída más fuerte de todas, pero que seguramente no te llega en el momento, sino años y años y años más adelante, es haberte quedado con la duda. Ujú, sí. Personalmente siento que es así y yo por el tipo de persona que soy me mataría a mí cosas que he intentado y he fracasado catastróficamente. Prefiero eso, limpiarme las heridas y pararme que quedarme con la duda de qué hubiera pasado. Y Ujú, esa duda creo que te va a perseguir y te persigue con cosas que yo he dejado que hacer personalmente, cosas que he dejado que hacer
he dejado de hacer me han perseguido a mí y creo que todos como humanos sentimos eso, ¿no? Entonces, por eso quería saber tu punto de vista, que a pesar de la incertidumbre, ¿qué decisión Ujú. habías tomado? Entonces, para seguir contando, mencionaste esto que no sabía, que has hecho o digamos has decidido poner o emplear tus conocimientos en el mundo de la abogacía de vuelta. Pero quiero antes de saltar allá para ver cómo uno puede, y es bueno también que las personas escuchen de que se puede llevar esta dualidad donde tú puedes desenvolver y siempre estar en contacto con ese lado artístico tuyo y estar también en contacto con el mundo de los negocios o de una carrera en específico. Em, Quería regresar un poco al tema de Ñeque Noticias, porque Ñeque Noticias para mí, como te dije, me encantaba, me lo tripeaba. En aquel entonces no los conocía ni a ti ni a Daniel, que a través de los años después los conocí. Quería saber, al momento de ir creando Ñeque Noticias, tú tenías esa facilidad de escribir, pero ¿cómo fuiste armando equipo? Porque luego en Ñeque Noticias yo me acuerdo que aparecían otras personas, Sí. tenían otro tipo de espacios. O sea, ¿cómo fue eso de invitar personas a un proyecto? ¿Cómo fue eso de encontrar personas que creen en un proyecto así? O sea, ¿cómo fue ese proceso para ustedes? Eh, Fue bien orgánico. Y digo que es orgánico porque sé como el otro lado de la moneda, y es que hicimos audiciones y también como que llamamos a gente, pero no funcionaba tanto como funcionaba orgánicamente para nosotros, que era, hey, teníamos nuestro círculo de amigos que nos gustaba más o menos lo mismo. Yo me encontré a Daniel porque él estaba interesado en la política y en producción y por eso como que nos juntamos. Y leía el blog, o sea, que estaba interesado en esos Ajá. temas. Después de eso tuvimos a otros amigos que se unieron al equipo de escritura. Eh, Ajá. no los menciono porque algunos de ellos, obviamente porque, y el ñeque siempre ha sido a veces como un problema, no un problema, pero como un tema tal vez sensible porque podemos ser controversiales a veces o nos metemos con algunos temas o con algunas No, personas. o sea, ustedes tenían temas muy frontales a veces, Sí, que creo que era parte de la magia del ñeque, ¿no? así que voy a mantenerlo porque no puedo llamarlos y preguntarle, y puedo hablar de ti en esta entrevista que me está haciendo Juan David. Pero eran amigos que les gustaba el proyecto y lo que estábamos haciendo y tenían una voz y la querían expresar y Ujú. sentían que podían meter ideas. Entonces, nosotros hacíamos parqueos en mi casa. Era de que, hey, vamos a inventarnos el próximo video. Eh, Llega con unas pintas y vamos a sentarnos aquí a ver de qué hablamos. Discutíamos de política, de lo que estaba pasando. Era un periodo de mucha actividad política en Panamá en ese momento. Eh, y muchas oportunidades para hacer chistes acerca de lo que estaba pasando. Entonces, había muchachos que se metían a escribir. De ese grupo de amigos aparecieron entonces algunos que se atrevían a meterse en cámara En porque, cámara, porque claro. decían, dizque, "Ey", porque escribían un personaje y ellos en la sesión de escritura estábamos escribiendo, de que, y entonces se ponían a hacer la voz, de que un personaje que salió está como en los primeros 3 episodios del ñeque, era este diputado súper chabacano que estaba como en esta casa llena de plata y como que no le importaban los problemas de nadie, excepto dizque, cómo él podía acumular más poder y riqueza. Y entonces en la sesión de escritura él hacía las voces y no, mira, Belisario, que yo, y dije, hey, ¿por qué no lo haces tú, que lo haces también? Entonces, bueno, se atrevían a hacerlo en cámara. Ok. Eh, y así nos pasó con varios personajes. Uno de ellos fue Protesta Yeye, Ajá. Albi de la Guardia Quelqueye. Albi de la Guardia, creo que es uno de los que las personas cuando escuchan el ñeque ¿Sabe quién es? más podrá recordar. Un personaje fantástico, muy bueno Sí, y que claramente representa un grupo que está bien representado por ese personaje de esa burbuja y demás. Muy exacto. bueno. Y algo que también nos pasaba con el ñeque era que tratábamos que nuestra escritura reflejara lo que sabíamos y lo que habíamos vivido. Entonces, sabíamos de política, sabíamos nuestras propias experiencias como jóvenes, pero alguien de nuestro equipo estaba muy cerca de esa burbujita de la que dices, Ok, y entonces como que de sus propias experiencias armó este personaje. O sea, ok. esos 3 nombres existen, Álvaro de la Guardia y Quelqueye existen, pero son... Estas tres Una personas existen y fusión. son una fusión y eso existe. Belisario Amador Balboa es un personaje que existe por, digamos, mi experiencia viendo la televisión panameña
y escuchando la radio panameña y cómo a veces suenan estos personajes que aparecen especialmente durante la política, Ok. que se ponen a opinar sobre la política. Entonces, la gente que se unía al proyecto se unía de manera muy orgánica. Eh, Nunca hemos sido un equipo muy grande. Daniel y yo siempre hemos sido los que grabamos y hacemos toda la postproducción. Ok. De hecho, Daniel ahorita mismo está ocupado en España con otro proyecto, pero yo estoy metido en un cuartito en mi casa con una pantalla verde, una cámara y un micrófono, yo solito, grabando todo y editando todo y sacándolo. Entonces, yo creo que el momento en que más crew teníamos era cuando estábamos trabajando, porque eventualmente el ñeque como que logró tener su propio programa en la tele, Ajá. en Next TV en su Ajá. momento, y ahí sí teníamos, digamos, al equipo de cámaras en el estudio, teníamos a alguien que le hacía el maquillaje a Belisario, teníamos a alguien que nos ayudaba con la edición y obviamente la distribución en la televisión es otra cosa y Sí, tiene su propia esa maquinaria. es otra historia, sí. Pero sí, el grupo siempre ha sido muy pequeño y siempre ha sido como, se ha conformado a través de las conexiones orgánicas de nuestras amistades y la gente que está atraída al proyecto. Claro. Tal vez en un futuro, cuando el ñeque tenga más consistencia y más formalidad, tengamos, digamos, un equipo conformado por un reclutamiento, pero siempre se ha manejado de manera muy Claro, o orgánica. sea, es un proyecto que por lo que cuentas era un proyecto que más que nada atraía gente más que estar ustedes Ajá, buscando constantemente, sino la gente que se vinculaba con lo que contaban, cómo lo contaban, el estilo que ustedes tenían, porque era un estilo muy particular dentro de las sí. cosas que habían, no hay dos como Ñeque Noticias, era algo muy particular, entonces veo y me interesaba así saber, porque obviamente en proyectos de este tipo, no todo el mundo, como tú dices, está para hacerlo, no todo el mundo está para hacer lo que se necesita, tal vez. Entonces quería saber cómo habían Ajá. llegado esas personas al ñeque. Quería preguntarte ahora que dices lo de la tele, cuando tuvieron esa oportunidad de tener ese espacio en tele, que era, digamos, un espacio propio del ñeque, ¿sientes que sientes que por haber estado en un medio, ya un medio formal, digamos, tradicional, televisión, teleabierta, etcétera, ¿tuvieron algún tipo de limitante, regulación o algo? O crees que tenían la misma libertad que cuando lo hacías como un productor independiente, digamos? No, definitivamente, y aquí es donde entramos a la parte esta como los obstáculos y, y aquí fue donde fracasé, donde pisé en falso y me fui para... mira, la tele fue una gran oportunidad porque aprendí un montón y era Ujú. como, ¿sabes? Un sueño haber empezado algo en el estudio de Mintoy con una cámara ajena, En la sala. en la sala de Mintoy con una cámara ajena y, y ahora estábamos en televisión Ok. y teníamos a nuestra disposición como esta gran maquinera para poder hacer nuestro programa y presupuesto, o sea, nos estaban Ujú. pagando para poder hacerlo y eso estaba muy bueno, pero de salida nos dimos cuenta de varias cosas. Uno es que como estás trabajando en un medio grande o que tiene toda esta maquinaria, ellos tienen que cuidar sus ingresos y tienen que hacer dinero. Entonces, y eso se entiende. Entonces, siempre las presiones sobre el ñeque para no ser como es han estado cada vez Mm. que nos tocamos con la tele, porque la tele ellos tienen que pegarle a la base más grande que puedan pegarle. Ujú. A diferencia del internet, en donde tú puedes encontrar un nicho y ahí tú puedes encontrar a millones de personas si Ajá. encuentras el nicho correcto. Ajá. Acá en Panamá, si tú le estás pegando a tratar de pegarle al istmo entero, desde Chiriquí hasta Darién, tú tienes que pegarle desde un peladito de 5 años hasta un señor de 75 que está en su casa. Ujú. Entonces, eso forma el tipo de contenido que tú puedes sacar en televisión, especialmente cuando tienes solamente 24 horas en una grilla que tiene como sus especificaciones. Entonces siempre habían esas presiones sobre el ñeque, sobre, no, este chiste está muy elevado, este nadie lo va a entender, tienen que meter a una mujer, tienen que tener más humor de pastelazo, tal, no pueden ser tan ofensivos, estos temas sobre la muerte no los pueden tocar. Eso siempre estuvo y nosotros nos mantuvimos bastante firmes porque estábamos, digamos, en espacios donde se nos permitía. En el internet primero, en Quien te ve, incluso
Incluso diría yo cuando estuvimos en NextTV, porque NextTV era un canal más pequeño Sí, más y, nuevo. y en cable, si no me equivoco, en vez de Ajá. televisión abierta. Entonces la gente lo tenía que buscar. Sí que teníamos un poquito más de libertad ahí, pero de todas maneras, por ser un canal más grande, teníamos ciertas restricciones en términos de... todos los meses estaban como que, bueno, ¿cómo podemos hacer para ampliar esta audiencia o lo que sea? Lo cual estuvo manejable hasta ese momento. Otro tipo de presión que siempre hemos tenido es la presión política, no importa dónde nos metemos, porque Ajá. todos los medios en Panamá tienen sus propios intereses políticos, Ujú. inevitablemente. Sí, de una forma u otra están con Ellos, ciertos ellos, intereses. ellos tienen ciertos intereses, etcétera. Yo no soy ingenuo y yo sé que sí. Y de hecho, cuando nos metimos en Next, y aquí es donde yo empecé a dudar acerca de las decisiones que tomé, Next en ese momento era un canal muy cercano a Martinelli. Correcto. Eh, pero cuando nosotros entramos, Next TV parecía ser un negocio más dentro de, ¿sabes? Como Super De la 99. cartera Sí, de... era de que, y las personas que nos llamaron para hacer el programa en Next no estaban atados ni a Ricardo Martinelli y su partido en ese momento, Cambio Democrático, ni políticamente a nada. Ok, Eran profesionales de la televisión que querían hacer crecer un negocio. Así que ok. nosotros fuimos y dijimos, es que dale, si nos aseguran nuestra independencia y que podamos hacer lo que nosotros querramos, entonces nosotros podemos venirnos acá. Eh, y de hecho lo tuvimos por un rato. Nosotros entramos y nuestro primer episodio le daba plomo a Martinelli. Tú lo puedes buscar. O sea, duro. Y nosotros seguimos dándole plomo a todo lo que había pasado durante esa administración, Ok. estando en XTV. Pero a medida que se acercaban las elecciones, las Ujú. prioridades del Fueron canal cambiando. empezaron a cambiar. Y el equipo de personas que nos trajo al canal se fue. Y quedamos nosotros ahora metidos en una maquinaria de partido. Porque sí, todos los canales tienen intereses políticos, pero este en particular estaba como que Sí, estaba bombeando duro. directamente vinculado, sí. Y entonces ahí empezaron, por un lado, las presiones más duras, de que cambien, cambien, cambien. Nosotros peleamos duro y yo creo que eventualmente se aburrieron de nosotros porque éramos como un pez pequeño. Así que simplemente como que nos dejaron, nosotros estamos ahí en el fondo como que haciendo nuestra bulla y no nos prestaron más atención. Pero las presiones estuvieron. Pero lo que después pasó también es que como le estaban dedicando tanto presupuesto a las otras prioridades políticas que tenían, Ujú. entonces a nosotros nos empezaron a recortar. Entonces Ujú. ahí ya nosotros estábamos como que nos estábamos empezando a asfixiar y estábamos empezando a añorar como que la independencia del internet Ok, y finalmente decidimos irnos ok. y ver si empezábamos de nuevo afuera. Ajá. Eh, y desde entonces yo creo que como que el ñeque, creo que como que nos tropezamos con una piedra de la que ahora nos estamos empezando a Entiendo. recobrar. Sí, y me queda claro esa montaña rusa de la que acabamos de hablar, ¿sabes? Entras al internet, te dan un espacio donde puedes masificar, digamos, el Ujú. mensaje, entendiendo de que vas a tener que alterarte un poco para buscar esa audiencia más grande, porque en televisión abierta o en televisión por cable igual lo consume una población un poco más grande y si eres muy nicho no funciona para temas de rating en la Mm, tele, porque tal vez ese nicho no está en la tele, está en el internet precisamente. Y entonces llega el punto a donde esa esencia de lo que era el ñeque se comienza a truncar un poco por la misma maquinaria en la que mm, estaban y ya no les funciona la fórmula y entonces vuelves a caer como... O sea, tal vez se siente como que subiste y entonces pasó un tiempo y llegaste a estar acá mismo donde empezaste, que es un momento difícil en cualquier tipo de situación. Algo como el ñeque, un negocio, etcétera, pero creo que es algo cíclico que tienen todo tipo de negocios sí. y proyectos, ¿no? Em, lo otro que quería saber es, Daniel está fuera de Panamá, sin Ujú. embargo escuché que tú tienes la capacidad de grabar, tienes tu pantalla verde, y lo hablábamos un poco fuera de cámara, que tienes tu estudio, cómo producir en casa, Sí. y con el alcance que tiene el internet ahorita y las plataformas que hay para comunicar y demás, es algo que sin duda ves que ustedes pueden retomar y sabes que tienen el camino para volver a hacerlo y llevar esas comunicaciones, porque desde mi punto de vista personal sí lo veo un valor enorme a que la gente se entere de política por este estilo, porque es una forma en la que me interesa consumir Ujú. política. Sí, No todo el mundo está interesado en consumir política de una forma tradicional por el hecho de que debo enterarme para que no me metan un golazo. exacto.
porque tal vez me da pereza enterarme, pero yo tal vez no soy la persona más política del mundo, pero quiero estar enterado porque quiero saber qué está pasando en mi país. Hay gente que tal vez no tiene para romper ese techo donde lo voy a hacer aunque sea un poco incómodo, pero a través de ustedes o programas como estos que lo explican de otra forma, entonces sí lo reciben. Sí, y tú has visto el auge de esto y los que nos escuchan saben esto. Hay programas como The Daily Show, está Last Ujú. Week Tonight con John Oliver, está, bueno, Bill Maher todavía está dando vueltas por ahí. Todos estos programas por donde la gente se entera de lo que está pasando, pero lo consume de otra manera en lugar de ver las noticias. Las noticias tienen su espacio y son valiosas, eh, especialmente cuando son y pueden ser imparciales, o lo más imparciales posible. Ujú. Eh, pero si hay gente que, ¿sabes?, no digiere la información de esa manera y la digiere de otra, como dices tú, hay un valor enorme en que se puedan enterar de las cosas. Y la gente nos empezaba a decir al ñeque, dizque, oye, yo me entero de lo que está pasando en Panamá por ustedes. Y yo dije, pero si nosotros somos un programa de chistes, no deberías enterarte por nosotros. Y de hecho, ese tipo de feedback nos hizo cambiar nuestro contenido. Hay varios videos en el ñeque que explican cosas, como, bueno, cómo funciona la asamblea, qué pasó con el caso de Brecht, o cómo se Mm. hacían las coimas en el caso de Brecht, o sea, el mismo mecanismo. Cada vez que salía una ley confusa que la gente utilizaba, especialmente los políticos, para crear miedo o para engañarte, nosotros decíamos, no, esta ley lo que hace es esto, y no esto, como te está tratando de decir esta señora o este señor. Entonces, hay, como dices tú, hay un valor enorme en poder cam- eh, su- para ver, hacer el resumen y la explicación de una noticia a través de nuestro estilo de comedia. Y yo también diría a través de el tipo de edición y de formato que únicamente te puede dar el Internet. Ujú. Porque, por ejemplo, si tú tienes un canal de noticias y tienes 2 horas que llenar de noticias de 6 de la tarde a 8 de la noche, a veces tú tienes que ampliar la noticia para que quepa en un bloque y eso puede hacer que la noticia sea demasiado grande para lo que tú estás tratando de explicar, no sé Sí. si me explico. Entonces, en el internet tú puedes explicar esa misma noticia en 2 minutos con todos los cortes raros que te imagines, con todas las imágenes, especialmente para esta nueva generación que puede absorber contenido de información mucho más rápido. Y que le gusta Y, ahora absorberlo así. exacto, y entonces tú en internet tú puedes tirar esa noticia así y esta persona ahora se enteró mejor acerca de lo que está pasando por ese video de 2 minutos cortado de esa manera tan epiléptica y con esas imágenes casi sobrepuestas sobre otra, que haber visto 15 minutos en televisión. Producido con cámaras profesionales, con equipo, Exacto. con prompter o con Y lo no que es tú para quieras. desmeritar ese trabajo porque es valioso y la gente que lo hace, yo trabajé con Eduardo Limyuen en la previa por un buen rato y a mí me encanta todo el trabajo que él hace y él ahorita mismo está, creo que ahora va a hacer Radar, genial, en TVN. Pero él tiene una audiencia particular y una manera de hacer la noticia Ujú. que se absorbe de una manera y tiene su público, pero no podemos dejar de lado a toda esta otra generación y todos estos otros canales y otras audiencias, estos públicos que necesitan la información de otra manera o si no, no se van a enterar. Sí, no, si no están totalmente desligados del día a día, del acontecer que tiene un país. Porque Ujú, como tú dices, si no es mi forma, y Álvaro Alvarado, Lim Yuen y todos los que hagan noticias de esa forma, si no me gusta verlo en ese estilo y no tengo otras propuestas, no están dispuestos a pasar ese threshold de enterarme. Entonces simplemente estoy ujú, totalmente desconectado de lo que está pasando en el país. Em, y creo que también en parte muchas veces es por el hecho de que tal vez sentimos que las cosas que pasan en un país son ajenas y tenemos esa filosofía ujú. como que Eso es lejos mío, Sí, eso no tiene nada que ver conmigo, lo que está pasando en la caja del Seguro Social tiene nada que ver conmigo, tiene todo que ver contigo. sí, te digo, no es contigo hasta que te pasa, hasta que te Exacto. pasa algo que tiene que ver contigo. Eh, y yo me he enterado, obviamente, por estar siguiendo las noticias y tratar de explicárselo a la gente. eh, yo tal vez siento esas consecuencias mucho más eh, y las puedo ver con un poquito más de claridad, pero de todas maneras es muy difícil ver esas relaciones y ver esos vínculos, ¿no? Tú no te das cuenta cómo, por ejemplo, que que el gabinete de la presidencia esté enfocado en tratar de
mejorar sus posibilidades para las próximas elecciones, ellos entonces invierten su atención y su enfoque en ciertas prioridades. Y esas prioridades necesitan presupuesto. El presupuesto es limitado. Es decir que si ellos quieren llevar a cabo sus prioridades, otras cosas importantes no se van a hacer. El presupuesto cambia. Entonces solamente se invierte plata para esto en vez de para estas otras cosas. Esas otras cosas, ¿qué pueden ser? Pueden ser cosas como programas sociales. Pueden ser cosas como, por ejemplo, el programa de trasplantes en la Caja del Seguro Social. Y tal vez tú y tu entorno esté lo suficientemente saludable o no han tenido un problema que los haya llevado a tener que conseguir un trasplante. Pero ahorita mismo, si tú quieres conseguir un trasplante y no lo puedes conseguir porque no hay presupuesto en la rama de la Caja de Seguro Social que se encarga de eso, es una consecuencia real e inmediata que tiene que ver con las prioridades que se toman allá arriba en la torre de cristal del gabinete, porque están preocupados ahorita mismo en otra cosa. Entonces, ese es el tipo de vínculo que esperamos poder como vislumbrar con el tipo de trabajo que estamos haciendo. Poner en display para que realmente se note. No, y así como eso que acabas de mencionar, ese caso puntual, hay un sinnúmero de cosas pasando en el país que uno está ciegas. Y como bien lo dijiste, como no te toca a ti el trasplante, entonces no lo sientes en carne y hueso. Pero cuando sea un pariente, cuando sea algo, y así con tantos de los otros temas que hay. Yo mencioné justamente lo de la Caja del Seguro Social porque el episodio anterior estuvo aquí la presidenta de la Cámara de Comercio y me hablaba, yo le pregunté cuáles son las cosas que están en tu lista de prioridades, si tuvieras que poner, y me dijo atender el tema de la Caja del Seguro Social desde el punto de vista de la empresa privada. O sea, tenemos un tema muy serio en la Caja del Seguro Social del déficit que va a comenzar a partir de mediados de este año 2023 en el IBM, que es el tema de Invalidez, vejez y muerte. invalidez, viejas y muerte. Yo no sabía, por ejemplo, yo conozco el tema de la Caja del Seguro Social, sé lo que está pasando, no sabía al nivel de problema al que estamos. Sé que hay un problema, no sabía el nivel del problema que estamos y el tipo de déficit que vamos a adquirir cuando lleguemos al punto cero y de ahí a 12 meses. Me comentó $1.000 millones en 12 meses a partir del momento que llegamos a cero. Y así hay tantos otros puntos. El tema de educación, si quisieras ver educación, debe haber un montón de cosas con las escuelas rancho y con todos estos temas que comienzan a salir por ahí que están oscuras y que sin duda alguna terminan afectando a todas las personas directa o indirectamente. Y digo directa o indirectamente porque no sé, toquemos un tema, la educación de escuelas rancho que lo acabo de mencionar. Tú dirás, bueno, yo tuve la bendición de poder haber estudiado y mi familia pudo estudiar y mis hijos seguramente van a poder estudiar, pero ponte en los zapatos de alguien que, o tú como esa misma persona que diría esta frase, tienes un negocio y necesitas conseguir personas que te acompañen en la misión de ese negocio. ¿Qué tan capacitadas te pueden llegar esas personas a tu negocio si no tienen una educación que les sirva? Entonces, ¿dónde dejamos a ese tipo de personas, no? Claro. Entonces ahí también ves como ahí es otro vínculo, ¿no? Las acciones que se toman a nivel estatal, cómo afectan entonces la vida privada de todos, especialmente aquellos que quieren crear los vínculos para desarrollar el país. Y pueden ser cosas, sí, pueden ser la educación, pero pueden ser otros vínculos, por ejemplo, dizque las escuelas y los niños. Si los niños no tienen buena alimentación en la casa y no llegan desayunados a la escuela, no importa qué tan buena educación tú tengas en ese nodo, si no tienes el vínculo ese del alimento, entonces sí, les puede estar dando la mejor educación del mundo a ese niño, pero no la está absorbiendo porque No la está parte de la alimentación no desarrollado. está. Entonces puedes tener la parte de la mejor educación y puedes tener al niño alimentado, pero no has desarrollado la infraestructura de educación pública lo suficiente para que ellos entonces puedan llegar a una universidad y, no sé, formarse en las capacidades que necesita el país a futuro. Y así hay un montón de cositas, ¿no? Entonces, para mí es como una enorme red de cosas y hay un montón de vínculos que están rotos o se están rompiendo, hay unos que se están fortaleciendo y eso para mí eso es importante también, no hay que ser fatalista, hay cosas que están mejorando 100%. y hay cosas que se han fortalecido, pero uno de los grandes vínculos, o digamos,
o sea, tratando de seguir con esta analogía complicada de los nodos y los vínculos, hay también como hay dos percepciones que yo creo que son muy dañinas para esta construcción de vínculos que necesitamos. No solamente vínculos personales e institucionales, sino, esto lo hemos discutido mucho cuando yo estuve en la previa, lo hablábamos mucho ahí, y era que habían estudios que mostraban que el panameño no confía en el panameño. Oh, Que wow. los ciudadanos, la ciudadanía panameña, eh, no tenía vínculos fuertes con otros panameños, o sea, no confiaban o tenían miedo de que el panameño los iba a embaucar o Atrampeado. les iba a hacer, ¿sabes? Estafar o cualquier cosa y como que no confían. Claro, o sea, que no percibe al otro panameño como una persona trustworthy, pues, como que, hey, No es de confiar. no nos confía, tú y yo no nos conocemos todavía, pero yo sé que tú vas a ser un buen Sí. tipo. O sea, no hay esa relación panameño-panameño. Y eso Qué crea, interesante. y eso crea problemas a nivel institucional, porque uno, si no confías en las instituciones, utilizas, pues, uno, no querer darle a las instituciones lo que necesitan, ya sea tu información en el censo, Ujú. tus impuestos, porque no confías en que lo vayan a usar bien, etcétera, y eso daña a las instituciones. Al mismo tiempo, las instituciones, si no confían en ti, entonces te pueden perseguir o te pueden pensar de ti como que eres un ciudadano que no hace caso, etcétera, o incluso pueden timarte y pueden utilizar las instituciones para extraer información. Entonces, por Ajá. eso tú ves ahí que, ay, voy a venderte la base de datos de toda la información de la Caja del Seguro Social o el Tribunal Electoral, lo que sea. Entonces por ahí te agarran también. En negocios, ¿sabes? De que no me atrevo a hacer negocios contigo o no me atrevo a hacer negocios en general porque me van a timar o voy a salir mal porque alguien se va a aprovechar de mí. Ujú. Eso por un lado. Y luego está el pesimismo, esta idea de que las cosas siempre han sido así, siempre van a ser así O peor. o peor. Ajá. Entonces yo no voy a hacer nada. Entonces otra de las cosas que son importantes, por lo menos para el tipo de mensaje que tratamos de tirar, o estamos tratando de tirar, porque yo creo que también hasta el ñeque y el proyecto y hasta yo he caído en ese pesimismo y a veces pienso que no se puede hacer nada y creo que a veces el mensaje puede reflejar eso. Creo que he cambiado eh, mi perspectiva, pero el mensaje que me gustaría dejar es, no, tú sí puedes hacer cosas, puedes ayudar a crear esos vínculos, ayudar a fortalecer esos vínculos de confianza entre panameños, entre instituciones, y al mismo tiempo no caer en el pesimismo y saber que sí puedes hacer algo. Y una de las cosas que puedes hacer es votar correctamente. Y para votar Ujú. correctamente necesitas estar informado. Entonces, si nosotros podemos 100%. ayudar en la parte de la información y que sepas qué es lo que está pasando, el background o el historial que tienen ciertos políticos, tanto negativo como positivo, eso tal vez te ayude al momento de votar y que entiendas que lo que tú hagas sí tiene un impacto. O sea, a nivel local, en términos de representante, el alcalde. Yo creo que la gente que nos está escuchando sabe el efecto enorme que puede tener un alcalde en la ciudad. 100%. Tu Eh, representante también, Tu que representante. muchos los hay aquí, en donde yo vivo hay uno que creo que va para 15 o 20 años de estar y si pudiese sacarlo, lo saco. eh, pero pero no se llega al momento a donde se siente eso tan de forma efervescente entre Ujú. mucha gente que se toma esa acción, porque lo que dijiste, siento que bajo esa mirada pesimista que bueno, un voto más, un voto menos, si no voy a hacer el cambio que importa. Ajá. Pero hay elecciones, y tal vez eso es algo que podamos tocar en el ñeque. Hay elecciones que se han definido por una decena de votos. ¿Sabes? En términos de cosas eh, digo, elecciones que se definen por decenas de votos pueden ser, sí, los de representante, pero incluso los de alcalde han estado muy reñidas, Ujú. y eso importa muchísimo. Yo diría al final que tal vez esa efervescencia de la que tú hablas sí existe, pero la cooptan los movimientos políticos. Entonces, la persona que termina ganando, por lo general, es el que logra como que tomar esa efervescencia. Y yo nunca he sido como oponente de los partidos políticos. Los partidos políticos son importantes para una democracia y tienen su función. Y una de esas funciones es movilizar esa efervescencia de la que hablas. Y algunos son muy efectivos haciéndolo. Ujú. Ujú. Tal vez no por los mejores métodos, pero saben hacerlo. Entonces yo creo que lo que nos hace falta tal vez es esa efervescencia, pero del lado ciudadano. Es decir, que la ciudadanía se sienta como ciudadanía y que ellos están a cargo y que Ujú. ellos son los que definen y tal vez puedan tener
diferentes maneras de ver el mundo y visionan a Panamá de manera distinta, pero al final eh, no se trata sobre, digamos, que yo tengo una visión sobre cómo debe ser Panamá y yo tengo otra. Sí, es verdad, pero todos tenemos la posibilidad de generar ese cambio a través de nuestro voto y de nuestra participación política y que esa efervescencia no se la lleve simplemente un político y que solamente ellos son los que movilizan, sino que nosotros movilizamos nuestra voluntad para hacer que esos cambios institucionales que son, y esto sí lo tengo que admitir, son lentos y toman años y son aburridos, pero sí se hacen y sí tienen su Su impacto, consecuencia. sí, sí, sí. Entonces eso, como que, ¿cómo hacemos para que esa efervescencia ciudadana exista? Y creo que parte de eso tiene que ver con esa desconfianza de la que te hablo. Tal vez si confiamos un poco más en nosotros, o Ujú. sea, hablamos entre panameños y O sea, la capacidad que tiene el panameño tal vez de organizarse y de generar la masa necesaria para hacer un cambio. sí, si tal vez confiamos el uno en el otro, y porque siempre hay como estas riñas internas que terminan como desbaratándose. La gente dice, ¿quién está convocando esa marcha? Ah, no, no confío en esa persona. Dije, ¿quién llamó para eso? ¿Quién te mandó ese meme? ¿Quién te mandó esa pancarta? Y que sí, yo entiendo, pero también hay que ver, dije, bueno, cuáles son los objetivos en común. Y no tanto, a veces las personas, sí, las personas son importantes, algunas son terribles representantes de algunos movimientos, pero también hay que ver que, bueno, a veces el movimiento es más grande o o la 100%, visión o lo que se está tratando de hacer 100%. y es esa confianza la que necesitamos para movilizar. Y yo espero poder como plasmar un poco eso dentro del contenido que vayamos a producir de aquí en adelante. Claro. Y más ahora en un momento que estamos entrando, que ya estamos en la mitad de un periodo gubernamental, que sabemos que esto aquí en Panamá, bueno, y across Latinoamérica, ya se comienza a acercar y se comienza a hablar de las próximas elecciones y todo el mundo ahí vuelve a aparecer y todo el mundo ahí comienza a pintarse su cara de ángel, etcétera. Y es el momento en donde es más fácil, como ha estado tanto tiempo desligado el tema real de la política y de las personas y de los personajes que aparecen en este show, es cuando más fácil la gente tiene como la memoria de vuelta en un pizarrón en blanco. Ajá, sí. Entonces más fácil es meterlos de una vez a su saco. Sí, sí. Entonces es importante y creo que si estás viendo o escuchando esto, joven, adulto, apolítico, político, lo que sea, que de una forma u otra, si eres o seas instrumento de ver cómo educamos a esa persona que tengo a la derecha o a la izquierda, ver cómo si es una persona que dice, no, es que lo que pasa es que esto no me interesa del todo porque ni yo voy a hacer el cambio, ni esta gente, ni uno de estos va a hacer el cambio. No, hermano, vamos a darle una pausa, involúcrate, infórmate, entérate, esto es una buena forma de hacerlo, esto es la otra, porque sin duda alguna, em, como tú dices, es difícil, es lento, pero el cambio está en cuando las personas están involucradas. Hace algunos días atrás estábamos aquí con un grupo de amigos y nos quedamos hasta tarde hablando del tema y yo les decía, ¿sabes qué es lo que pasa? Tú eres una persona, y se lo decía a mi amigo, tú eres una persona extremadamente capaz. Eres muy bueno en lo que haces en tu trabajo. Yo soy una persona que tengo cierto tipo de capacidades, que podría hacer un buen trabajo. El otro que estaba sentado ahí, tú también tienes tu conocimiento y podrías hacer muy buen trabajo. ¿Cuándo por tu sano juicio se te ha pasado, voy a poner 5 años de mi vida al servicio público? Mm, No quieres estar ahí metido. claro. No te interesa, no tienes los incentivos. Todo está tachado y todo está pintado en rojo, así, no te metas ahí. Pero de una forma u otra, aunque sea como tú dices, que vaya a ser que estés ahí metido o que lo hagas como sociedad civil, como ciudadano, ¿en qué te puedo ayudar? Hey, digamos, Simón y Simón va a correr para diputado. ¿Sabes qué, hermano? Aquí hay $100 de mi último salario, no me debes nada, hermano. Aquí úsalo como puedas. O sea, si eres una persona en la que yo confío. O vas a tener alguna mesa de negocio, por favor apúntame. Mm, O sea, creo que poniendo nuestro tiempo, sin duda alguna podemos, aunque sintamos que no, podemos hacer un impacto de forma positiva, ¿no? Ahora ya casi llegando al final del episodio y habiendo pasado por varios temas, te quiero hacer una pregunta que es una pregunta hipotética que siempre hago a todos los invitados, ¿no? Mencionamos algunos puntos de tu vida donde habías tenido incertidumbre, donde has tenido momentos difíciles y cada persona que escucha esto, si yo le digo piensa un momento de incertidumbre, los habrá tenido hace un mes, hace 3 años, hace 5 años, etcétera.
Y es una pregunta hipotética, ¿por qué? Porque hoy día Simón, con quien yo estoy hablando, ha recogido una serie de capacidades, conocimientos, errores, fallos, todo que te hace quien eres la persona hoy día. Pero si tú pudieras hipotéticamente ir al pasado y encontrarte a Simón en alguna de esas situaciones de incertidumbre, de no saber qué hacer, y dejarle un regalo, un mensaje a ese Simón, ¿qué le dirías? Hmm, Qué buena pregunta. Yo creo que le dejaría un mensaje. Deja de pensar tanto. Creo que le daría ese mensaje porque yo creo que mucho de lo que... yo siento que siempre he sido una persona de como que tratar de informarme lo más posible antes de tomar una decisión, lo cual me ha servido bien para muchas cosas, pero creo que eso también te puede engañar a pensar que todavía no tienes suficiente información para tomar el siguiente paso. Ajá. Y aunque yo he podido tomar muchos pasos porque digo, dije, bueno, ya, voy a hacerlo y ya, creo que aún así sigo pensando y repensando. Incluso cuando ya he tomado la decisión, sigo como dudando acerca de si tomé la decisión Regresas al correcta. loop de... Y creo que eso es ineficiente, me frena, etcétera. Creo que Me sería un gusta. mensaje más así como que, bueno, ya tomaste la decisión, dale duro con el acelerador hasta el piso, porque así te das cuenta más, o sea, es mejor actuar y que la cosa funcione o no funcione y volverlo a intentar lo más rápido posible que estar como que torturándote acerca de la decisión y si lo vas a hacer o no y tomas la decisión y sigues pensando si hiciste la decisión o no, porque eso al final no solamente te tortura psicológicamente, sino que no te deja, como dije, poner el pie en el acelerador para ver lo que pasa y así poder ajustar, ¿no? Entonces sería eso. Deja de pensar, dale hasta el fondo y si te estrellas, dale con otra cosa. Me gusta, me gusta esa forma de verlo de, si bien es cierto, tienes que agarrar tus herramientas, tu información, pero ir más hacia esa acción, ¿no? Ujú, Llevarlo más hacia la acción y le metes acción, le das duro, haces tu review y teras, y ujú. ahí te vas, ¿no? Pero no estarte frenando tanto en ese loop de pensar, que creo que todos somos culpables de hacer eso mucho, ¿no? No, esa tendencia que tenemos de dudarnos a nosotros mismos y de pensarlo y de pensarlo y de pensarlo, que como dijiste, no está mal informarse, pero es bueno tener esa dinámica entre tengo el 60% de la información, me lanzo, luego llego al 70, me lanzo, llego al 80 y me lanzo. Increíble, Simón, te quería agradecer por el tiempo, No, por la gracias a ti. entrevista, hermano. Gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Esto es Personal Upgrade Academy. Ustedes ya saben, todos los lunes tenemos episodio nuevo con alguna mente, con alguna persona que nos trae aquí su historia para que ustedes en comunidad junto con nosotros y cada persona que se sienta aquí puedan aprender. Ya lo saben, lunes episodio, nos pueden encontrar en todos lados como Personal Upgrade Academy. Simón, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bless.